Juan el Bautista es un nombre compuesto por Juan, nombre de origen hebreo Yohanan, que significa Dios es misericordioso o Dios agració, y Bautista, que significa el que bautiza. Nació a final del siglo I a.C., en un pequeño pueblo de Judea. Sus padres fueron levitas, Zacarías, que fue sacerdote de la división de Abías, y su madre Elisabet, descendiente de Aarón, ambos justos y devotos a Dios. Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús y era familiar cercano de Cristo. Fue un profeta descendiente de una familia sacerdotal, considerado el profeta del Altísimo, porque fue el precursor de Jesús. Predicaba el mensaje de arrepentimiento y bautizaba. Fue el que preparó el camino del Mesías, anunciando su venida. Juan era el que había de ser el introductor del Evangelio de Cristo, donde la gracia de Dios brilló más que nunca. Su misión sería preparar al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Anuncio y nacimiento de Juan el Bautista. La venida de Juan el Bautista se anunció 700 años antes por el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto: prepara camino al Señor, endereza calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Este pasaje explica el plan maestro de Dios. Él escogió a Juan para que sea el mensajero de la venida del Mesías. El nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro, debido a que sus padres eran ancianos y su mamá era estéril. Estando su papá Zacarías en el santuario del templo del Señor para quemar incienso, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Elisabet te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Le dijo que Juan sería grande delante del Señor. Esta grandeza consistía en su privilegio de ser el mensajero de la inminente venida del Mesías. Juan sería nazareo, porque no tomaría vino ni licor, y estaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. También haría que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan iría delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Juan era un profeta en el estilo y el poder de Elías. Llamó a la gente al arrepentimiento, al igual que Elías. La venida de Juan como un nuevo Elías fue una señal que el Mesías estaba a punto de ser revelado, ayudando a reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendieran a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para que reciba al Señor. La tarea de Juan sería ir delante de Jesús como un heraldo que anuncia la llegada del Rey, el Cristo, por el que todo el pueblo oraba, llegaría pronto. Cuando María llevaba a Jesús en su vientre, visitó a Elisabet. Juan saltó de alegría en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María. Isabel
quedó llena del Espíritu Santo, y esto demostró el vínculo entre los niños desde el vientre de sus respectivas madres, y de este modo, Juan saluda a Jesús como el Mesías, dando un salto de alegría. Juan creció y vivió en la zona montañosa desértica de la nación de Judea, hasta que fue llamado a comenzar su ministerio. Vivió una vida difícil en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía ropa de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Su dieta era simple: langostas, una especie de saltamontes y miel silvestre. Juan vivió una vida sencilla, ya que se enfocaba en la obra del reino que tenía por delante. Ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista salió a predicar, eligió el desierto de Judea. Juan convirtió el desierto en un lugar de predicación y conversión. Allí llegaban gentes de todas partes para escuchar su mensaje, confesar sus pecados y cambiar de vida. Acudían hasta él mucha gente de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, y se hacían bautizar por él, confesando sus pecados. Predicaba con intensidad y era un hombre justo a los ojos de Dios y de los hombres. Por ese motivo, Jesús llegó a decir de él que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aunque nunca hizo milagros durante su ministerio, Juan era puro en su vida y en sus doctrinas. Era muy estimado por muchos, por su ejemplo de justicia. Todo esto eran pruebas verídicas de que era un enviado de Dios que vino a dar testimonio de la luz. Existían algunos que no estaban de acuerdo con Juan, como eran los fariseos. Las palabras de Juan eran muy duras al punto que los llamaba generación de víboras, y advirtiéndoles que no confiaran en su linaje judío para la salvación, sino que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. El tema central en el mensaje de Juan era exhortar a los que le escuchaban acerca de la seriedad del bautismo de Cristo, quien pronto iba a comenzar. La predicación de Juan enfatizó el juicio venidero, la necesidad de arrepentirse y la llegada del Mesías. Los lavamientos formaban parte de la devoción judía, y en la época de Juan, los gentiles convertidos al judaísmo realizaban lavamientos a manera de limpieza ceremonial. Juan bautizó a las personas en el río Jordán después de que ellas se arrepintieran y confesaran sus pecados. El bautismo de Juan simbolizaba que una persona se había arrepentido. Ya no confiaban en sí mismos, sino que confiaban en Dios. Él llamó a la gente a vivir vidas que estuvieran de acuerdo con este arrepentimiento. Por esto, llegó a conocerse como Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Su ministerio era para preparar el camino para el Mesías, a través de la predicación de un bautismo de arrepentimiento de pecado y el anuncio de la venida de alguien quien os bautizaría con Espíritu Santo. El bautismo de Juan iniciaba con el arrepentimiento